Así que Muy vamos bien. a darle, bueno, creo que estamos ya en vivo. Bueno, estamos en los primeros segunditos. Hoy vengo, vamos, súper bien rodeado en este directo, que ahora os los presentaré, tanto a Juan como a Julián. Y nada, dejamos los primeros segundillos hasta que os vayáis conectando, nos escuchéis y nos confirméis que todo ok. Bueno, Juan, Julián, antes de que luego os presentéis, que la verdad que creo que tenéis mucho que aportar en este directo que va a ser súper chulo. Bueno, ¿cómo estáis llevando la semana? Que estamos ya casi en el mes de junio, pues contadme qué tal la semana, qué tal el año y ya empezamos en faena, que vamos a hablar hoy de el sector del marketing, los retos del futuro, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal está yendo la semana, el año? Contadme un poquito. Venga, si queréis empiezo por Juan y luego Julián rematar la faena. Bueno, nada, esta semana, oye, Kiko, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que yo estoy encantado porque para mí es la primera vez que estoy aquí en un directo en LinkedIn, o sea que siempre las cosas buenas, cosas nuevas son buenas, aunque sea para aprender. Pues la semana bien, la verdad. Jueves, mañana día el ansiado viernes y bueno, suele ser un día así lioso y demás. Ha sido una semana un poco curiosa, la verdad. Pero bueno, bien. Muy bien, oye, pues Fenomenal. yo muchas gracias también por esta oportunidad que es súper interesante. Y yo la semana bien también, o sea que aquí hoy he tenido una clase, es una semana tranquila. Yo este trimestre estoy un poco más tranquilo que el anterior, que ha sido de locos, ¿no? Pero, o sea que también deseando que llegue el fin de semana a ver si tenemos suerte y podemos hacer una barbacoa. Y hace un poco de buen tiempo que parece que se ha estropeado aquí en Madrid. Joder, que mira, que a mí me encanta la comida, ¿eh? Ya me estás hablando de barbacoa y ya estoy salivando por dentro. Bueno, bueno, Pues pues luego muchas tenéis gracias. de qué hablar, efectivamente, porque Julián es un auténtico gourmet. Jolín, pues mira que a mí se me conquista por el estómago, así que nada, hablaremos. Pues oye, Juan, Julián, muchísimas gracias por estar aquí. Mira, ya nos saluda la gente. Berta, buenas tardes. Mira, desde aquí Jorben nos está viendo desde Ecuador. Muy buenas tardes. Alejandro también buenas tardes. Y Marta. Bueno, Alejandro nos dice que hay cortes, a lo mejor, pero que va fluido. Bueno, a lo mejor tienes tú algún corte, Alejandro, ¿vale? Pero si más o menos va fluido, no hay ningún problema. Mira, María nos ve desde Uruguay y a ver, en este momento tenemos más de 30 personas en directo, así que nada, daros las gracias, quedaos por aquí, que os va a encantar. Pero bueno, vamos a hablar de marketing, de cómo ha evolucionado y temas muy interesantes, pero antes de nada, a mí ya me tenéis muy visto, porque ya sabéis que soy el pesado de siempre, que está aquí en la cuenta, pero tengo el honor de tener aquí a Juan y a Julián. Y nada, contad un poquito quiénes sois, lo que queréis aportar y sobre todo seguidles en LinkedIn, conectar con ellos si os interesa lo que os comenta. Y nada, una pequeña presentación y entramos aquí en faena. Muy bien. Bueno, pues si quieres empiezo yo. Yo soy Juan Villanueva. Yo soy socio fundador de Lamar. Bueno, ante todo me considero publicitario. Yo he trabajado sobre todo pues, cerca de 16, 17 años, sobre todo en agencias de marketing y comunicación. Lamar es un proyecto muy personal que comenzamos hace 2 años. Inicialmente, y luego si queréis hablamos un poquito más de ello, pero inicialmente empezó como una agencia completamente líquida, en la que de alguna forma, dependiendo del cliente o el proyecto que nos llegue, le hacemos un traje a medida o pretendemos hacerle un traje a medida, y que poco a poco se nos fue metiendo un poco, era algo que estaba dentro de mí, pero empezamos a trabajar activamente el tema del talento en el sector del marketing, ¿vale? Creemos que hay bastantes retos y estamos ahí un poco trabajando con ellos, intentando día a día mejorar nosotros y, si puede ser, mejorar el talento del sector y que todo mejore. Fue muy interesante y luego hablaremos del talento en el sector del marketing, que bueno, para eso estamos hoy aquí los tres, no damos ninguna sorpresa. Pues muchas gracias por la presentación, Juan. Y bueno, Julián, ¿qué nos comentas? Que hablabas antes de tema de docencia también, así que cuéntanos un poquito de ti. Sí. Bueno, yo soy profesor de marketing del IES Business School, que es una escuela de negocios internacional, ¿no? Tenemos campus sobre todo en Barcelona y Madrid, pero en más ciudades.
Y bueno, hice el MBA en la escuela, me ofrecieron quedarme profesor hace ya 25 años, llevo. Y entonces hice el doctorado también en marketing muy cuantitativo en UCLA, en UCLA, la Escuela de Negocios de UCLA. Volví aquí a España y bueno, pues doy clases, pero también digamos que soy el académico a lo mejor hoy del grupo, pero también hago consultoría para empresas, ¿no? Y también he estado también en algunos consejos de administración. Entonces, bueno, pues una visión quizá la mía un poco más académica, más quizá estratégica, ¿no? Pero bueno, que estoy muy al tanto y me gusta muchísimo lo que está cambiando en el marketing, ¿no? Es todo un reto para un docente como yo estar al día de todo lo que está cambiando, porque es brutal, ¿no? Es bestial. Da miedo, pero también es muy divertido. Genial, pues yo creo que es un combo perfecto porque al final vamos a tener en esta parte, me tenéis a mí de recursos humanos, tenéis a Juan, que puede estar más en la parte de empresa, y Julián, aunque también está en la parte de empresa, en la parte académica, porque claro, de marketing también hay mucha formación, muchos cursos, entonces yo creo que esto es como en el fútbol para quien sea futbolero, como la BBC o la MSN, cuando estaban ahí Bale, Benzema y Cristiano y demás, y también Messi, Suárez y Neymar, pues estamos los tres para hablar del ámbito del marketing. Y lo que os lanzo, que somos ya 40 personas en directo, o sea que súper bien, quedaos, que va a merecer mucho la pena, que preguntadnos, que tenemos ahí el chat, que vemos los comentarios, que hemos visto los saludos, ¿vale? De todo el mundo, así que muchísimas gracias y aprovechar porque hay mucho talento hoy aquí también. Y nada, yo arranco con la primera pregunta. Vamos a ver, últimos 5 años, pues ya sabéis lo que nos ha tocado. Ojalá que os dijera, nos ha tocado a los 3 el euromillón y a todo el mundo el euromillón, pero bueno, 5 últimos años muy complicados, con pandemia, con todo lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo habéis visto la evolución del marketing en estos últimos 5 años? Bueno, yo desde mi ámbito, que es un poco, bueno, pues un poco distinto de Julián. Julián podrá hablar más de temas así un poco más estratégicos. Yo creo que, bueno, los últimos 5 años, que efectivamente han sido muy particulares, yo sí que destacaría una constante, que creo que es una constante en el mundo, pero sobre todo en el mundo del marketing, ¿no? Es un entorno tremendamente cambiante. Si efectivamente en los últimos años pues, la sociedad se está transformando cada vez más rápido, el marketing, la verdad es que desde que yo trabajo en marketing no tiene absolutamente nada que ver cuando empecé con ahora, ¿no? La verdad es que es un entorno muchísimo más complejo, pero también muchísimo más interesante, ¿no? Yo creo que hay una parte que para mí es clave, que yo diría que es, yo casi lo llamaría la hiperespecialización, ¿no? O sea, cada vez más el marketing, pues con nuevas tecnologías, con nuevos formatos, cada vez más, bueno, pues, y como es más complejo, cada vez requiere más de profesionales más hiperespecializados, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues también los perfiles más estratégicos pues cada vez lo tienen más complicado porque tienen que saber un poquito de todo, pero bueno, yo creo que al final pues esto pues causa ciertos problemas o brinda ciertas oportunidades, ¿no? Pero depende de cómo se vea. Pero bueno, para mí es el aspecto clave es la hiperespecialización. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que, bueno, pues hay unos cambios tanto en el consumo de medios o en el consumo de canales como, bueno, pues bastante grandes. Pues efectivamente, pues cuando yo empecé, el mix era muchísimo más sencillo de lo que es ahora mismo, y luego también los cambios de consumo. La verdad es que, pues efectivamente, yo cada vez que pienso, bueno, pues últimamente me paso el día casi pensando cómo pensará un Z, ¿no? Porque yo, que todavía me considero más o menos joven, estoy a años luz, ¿no? De cómo ve el mundo y cómo entiende el consumo, y esto afecta mucho al marketing, un generación Z, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que está siendo, pues eso, muy, muy divertido. Luego, dentro del marketing, yo sí que haría una mención especial
del que vengo, ¿no? De las empresas de servicio, las agencias, las consultoras, ahí el entorno competitivo se ha, bueno, pues para mí se ha vuelto un poco loco de alguna forma, ¿no? Se ha fragmentado muchísimo, antes había unos pocos grandes grupos, los perfiles independientes o las empresas independientes tenían, pues por así decirlo, menos que hacer, cada vez han ganado más músculo, se ha fragmentado muchísimo el sector e incluso para mí, y es algo con lo que trabajamos bastante en la Mar, que es clave en el ámbito laboral, sobre todo para perfiles creativos, creo que el boom de los freelance, ¿no? Por así decirlo. Hay una fragmentación por debajo que tiene que ver que cada vez hay más trabajo freelance, que no tiene por qué ser necesariamente algo malo. De hecho, yo no lo veo así, pero bueno, que tiene unos retos particulares, ¿no? Súper interesante. Luego recogeré, porque ahora quiero el punto de Julián, pero mira, hablabas de freelance, ¿no? Y Berta justamente lo que comenta, ¿no? Que dice que hay que aprender siempre, pero que hay que emprender, que lea bien. Que la idea de emprender, algo que te apasiona, pues es increíble, ¿no? Efectivamente. Luego os preguntaré también de todo el tema de los freelance y has comentado una cosa muy interesante que la dejo ahí en el tintero, que es todo el tema de consultoras, agencias, pues toda esa competitividad que hay. Bueno, seguimos 40 personas en el directo, o sea que es una barbaridad, así que agradeceroslo a todos y a todas. Y Julián, ¿tú cómo lo has visto? Y a mí también, por darte algún matiz en la pregunta extra, también en el tema de los alumnos, ¿no? Y los alumnos y alumnas que has gestionado, si estás viendo cambios en los perfiles, cuéntanos un poco. Sí. Bueno, yo creo que... A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado Juan. Yo lo que veo es cada vez un mayor interés por los temas digitales, que es una obviedad, pues ya todo el mundo lo sabe. Y esto, pues los alumnos en nuestros programas, bueno, en el IES, al ser una escuela de negocios de alta dirección, pues tenemos también gente de marketing, pero sobre todo tenemos gente de cualquier función, ¿no? Desde la dirección general hasta un director de división, ¿no? Pero no tenemos tantos perfiles junior. O sea que quizá mi visión es un poco de una generación, digamos, de dirección, no tanto de las generaciones más jóvenes de marketing, que también me parece muy interesante. Y yo ahí lo que veo es un interés tremendo en lo que es transformación digital, ¿no? Que no solo toca el marketing, pero que en el marketing lo toca de lleno, ¿no? Y lo toca de lleno porque tenemos muchos más canales digitales que nos permiten llegar a los clientes, muchos más datos, ¿verdad? Y eso ha hecho pues que el marketing, una parte del marketing se cuantifique muchísimo, ¿no? Se vuelva muy cuantitativo, ¿no? Y eso que decía Juan de la hiperespecialización, pues en el mundo digital se ve clarísimamente. Expertos en SEO, en SEM, tíos de Analytics, ¿no? Etcétera. Y muchas veces la alta dirección no entiende esto mucho. Entonces, pues yo lo que veo es gente que se quiere formar, no para ser experto en SEO, pero para saber, oye, yo cómo está el SEO de mi empresa, ¿no? Eso por un lado. Luego también, al mismo tiempo, aunque parecería, digamos, un poco, ¿no?, contrario a esta tendencia, es el tema de la importancia de la marca, ¿no? Yo creo que las marcas son más importantes que nunca y se está dando un cambio hacia las marcas con propósito, ¿no? Entonces, de la manera de hacer marca, no contar tanto los atributos de tu producto o una cosa emocional más o menos, no sé, relajada, sino, digamos, las marcas metiéndose en temas más de profundidad, ¿no? Lo cual creo que tiene cosas buenas y malas, porque mete a muchas marcas en terrenos farragosos, de guerra cultural, terrenos, ¿no?, que dividen a veces. Y entonces eso es un tema en el que también la creatividad, que eso Juan sabe mucho más que yo, pues es tremendamente importante, ¿no? Cómo utilizamos la creatividad para crear la marca. Porque solo con los canales digitales yo creo que es muy difícil crear una marca potente, deseada, que el cliente la quiera, ¿no? Entonces yo veo esos dos grandes cambios, además de los que ha dicho Juan, que me parece interesante. Otro tercer cambio, yo veo mucho interés es en cómo trabajar con metodologías ágiles, que yo eso no soy experto, Kiko, tú más seguro que yo, pero sí que lo veo que en marketing encaja muy bien. En muchas empresas las metodologías ágiles de trabajo
porque como todo es tan complejo, pues necesitamos trabajar conjuntamente mucha más gente hiperespecializada para producir algo que tenga impacto, ¿no? Pues súper interesantes las reflexiones. Yo, a ver, el que menos sabe de marketing, yo levanto la mano, soy yo, de los tres. O sea que si digo alguna barbaridad, libertad para meterme una colleja y cortarme. Yo también lo que veo en el marketing, y luego recojo alguna cosa de las que habéis comentado, es que se está potenciando, yo creo que cada vez más, por lo menos yo lo veo en redes sociales, el marketing. Lo comentabas tú un poco de la marca Julián, pero más a nivel de marca personal, es decir, gente que quiere tener presencia pues, en los nuevos canales, lo que comentaba Juan, pues todo lo que tenemos de redes sociales, pues que sí, TikTok, Instagram, el propio LinkedIn, gente que está pagando por, oye, agencias incluso que están llegando a estos perfiles o cómo crecer, ¿no? Entonces yo creo que haya nacido un nuevo nicho. Yo estoy cansado de ver, que siempre digo lo mismo, que es muy difícil dar con un remedio mágico para tener un vídeo súper viral, pero veo mucha gente, sobre todo perfiles freelance que comentabais, de oye, te asesoro, te mejoro tu imagen en redes sociales, te ayudo con la creación pues, de X evento, etc. Y creo que ahí el marketing ha generado una nueva necesidad, ¿no? Que es la necesidad de satisfacer a la gente que quiere crecer en redes sociales o tener su propia marca personal, de contar con ciertas estrategias o ciertos conceptos, ¿no? Entonces, yo algo que os quería preguntar, porque yo sí que lo he visto en otros sectores, por ejemplo, en la formación, que lo que ha hecho la pandemia es devaluar un poco la formación en tema costes, pues oye, porque ha salido el online y hay muchas empresas, lamentablemente, que ya dicen, oye, yo no quiero el presencial que es más caro, sino que hacemos un taller online, etc. ¿Cómo habéis visto el impacto de la pandemia en el marketing? Es decir, las empresas que contratan productos de marketing están siendo más agresivas en tema costes, están viendo el valor que tiene lo digital, porque claro, ahora hay toda la parte de digitalización que comentáis, es muy potente, pero no hay que olvidar que hay canales de marketing offline que siguen siendo potentes, ¿no? Entonces, ¿hay qué visión tenéis de cómo ha podido afectar la pandemia en lo que es, digamos, las expectativas de una empresa de hablar con una agencia, de contratar ciertos servicios? Bueno, vamos, yo creo que o sea, la pandemia lo ha cambiado todo, ¿no? O sea, el otro día comentaba con mi mujer, que es periodista, justo viendo la televisión, que nos hemos acostumbrado a ver, incluso en la tele, un directo de una persona en un móvil con mala calidad, porque al final, pues de alguna forma eso que antes era inconcebible, ¿no? Porque decías, ostras, esto bueno, pues se sale de la norma y demás, pues cada vez más ponemos por encima casi el mensaje, ¿no? Que el cómo venga contenido y, o sea, contenido y demás. Efectivamente, pues también ha cambiado muchísimo en pues eso, en cómo trabajamos y cómo nos relacionamos con el trabajo, ¿no? Yo personalmente, bueno, yo hago trabajo híbrido, pero sí que es cierto que echo mucho de menos una parte más de contacto, que yo creo que sobre todo en procesos creativos es básica, y que a día de hoy, pues bueno, cada vez más hay más gente trabajando en remoto y demás. Pero vamos, yo particularmente, por ejemplo, sobre todo trabajo con equipos en remoto, no tengo ningún problema, funcionan bastante bien, pero sí que es verdad que yo creo que es necesario encontrar espacios de esto. Pues eso, que lo ha cambiado un poco en la sociedad y en cómo nos relacionamos con el trabajo. Yo creo que en el marketing, pues bueno, ha cambiado muchísimo. Pero a mí casi me interesa más hacia dónde va, ¿no? O sea, cada vez más, yo qué sé, pues eso que comentabas. Por ejemplo, el mundo de los influencers. Pues el mundo de los influencers, que ha habido mucha gente que ha hablado de burbuja, que ha hablado de que esto está acabado, no sé qué. Pues creo que no. Pues habrá algunos perfiles que no tengan sentido, no aporten valor, pues irán desapareciendo, que estoy convencido que como en todos los hay, pero al final lo que es la credibilidad de una persona, como decías, ¿no? Con su marca personal, aportando contenido de valor y demás, pues a mí me parece súper interesante. Y ya no te hablo de en el mundo que viene ahora de la inteligencia artificial y demás, para mí va a ser clave, porque, oye, ¿cuándo sabes, ¿no? ¿Dónde está la máquina? Y, oye, pues al final, pues todo ese mundo de los influencers me parece que va a funcionar mucho. Y luego, sobre todo,
yo creo que la pandemia lo que ha acabado de acelerar, si ya no estaba, vamos, ya estaba bastante acelerado, es el cambio del consumo de medios. O sea, es que, bueno, pues es alucinante y hay casos, bueno, pues, bueno, yo creo que lo ha cambiado todo. Incluso de esas generaciones que todavía estaban por digitalizarse, pues han aprendido a abrir la tableta porque quiero ver a mi nieto al otro lado del mundo, porque no le puedo ver, o han aprendido porque al final, de alguna forma, yo creo que eso es lo que más nos ha cambiado esto, ¿no? Pues eso, el gran cambio de paradigma en el consumo de medios, que cada vez ha ido bueno, pues a muchísimo más. Mira, recogiendo lo que comentabas, Alba, dice que lo próximo serán los influencers virtuales, robot más bien. Y aquí por contaros una anécdota, que esto lo vi el otro día en la tele y flipé. Hay un estilo de música que creo que se llama K-pop, que es de pues gente, me parece, de Corea, pues boy bands, tema creo que es como rock pop. Y hubo algunas noticias, pues yo creo que hace unas semanas, porque creo que se suicidó una persona muy joven porque no podía aguantar la presión y tal, y ya están saliendo grupos que tienen avatares virtuales, que esto es muy heavy, y no desde esa manera lo que consiguen es como no exponerse, ¿vale? Como el grupo de música que no sé si lo conocéis, que se llama Gorillaz, que son, bueno, son unos dibujitos. Pues esto probablemente pueda ocurrir en muchas profesiones, ¿no? Y lo que comentamos, de que haya un avatar, que haya pues un robot, que haya una inteligencia artificial y que detrás pueda estar una persona. Y ojito con esto, que yo no sé ni lo que vamos a ver. Bueno, Julián, pregunta que te lanzo, ¿vale? Además, muy interesantes los perfiles que... A ver, prepárate, hombre, esta es fácil. Tú también viendo los perfiles, ¿no? Que tú estás analizando desde tu punto de vista, a día de hoy, un poco con lo que conocemos, ¿no? ¿Cuáles crees que son las dificultades que están atravesando pues, los profesionales del marketing, ¿no? Ya nos comentabas alguna cosita de los perfiles que te llegan, pues todo el tema de la digitalización, metodologías ágiles, pero ¿qué problemas puedes detectar tú o dificultades que puedan tener ahora perfiles dentro del marketing? Yo creo que hay que diferenciar de perfiles a lo mejor más de mi edad, a lo mejor yo tengo 52 años casi, pues soy gente que a lo mejor ya está situada en un trabajo y en el marketing, ¿no? Y bueno, pues no es que estás, digamos, en la mitad o mitad alta, ¿no? Más bien de tu carrera profesional y que a nivel, si eres directivo, yo veo ahí pues que hace 10 años a lo mejor muchos estaban asustados porque decían, joder, viene aquí el tsunami de lo digital y no me entero, ¿no? Yo creo que muchos de esos se han puesto las pilas y además en eso la pandemia, ¿no? Lo que comentaba Juan, pues la pandemia ha ayudado también que todos nos pongamos las pilas, ¿verdad? Y entonces creo que estos, ahora el reto es si a futuro, digamos, van a conseguir que sus compañías vayan al ritmo que se espera, ¿no? Porque como todos estos cambios son cada vez más rápidos y más exponenciales, es, oye, ¿serás capaz de entusiasmar, de liderar a tu equipo de marketing para seguir estando y haciendo cosas punteras? Y bueno, esto me parece que es el reto y es la preocupación sobre todo, ¿no? Luego, en perfiles más jóvenes, pues es que, claro, también es variadísimo, ¿no? Yo creo que se da el tema de la hiperespecialización que dice Juan, pero claramente también yo creo que hay un peligro de que te hiperespecialices en algo que dentro de 5 años esté obsoleto, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa, pues se ve claramente que muchos programadores a lo mejor pues vas a necesitar menos, o las agencias, por ejemplo, que hagan mucho performance, pues van a necesitar también menos perfiles junior, que gran parte de su trabajo es trabajo de creación de contenido, que con un ChatGPT te lo puedes hacer mucho más rápido, ¿no? Entonces ahí creo que la responsabilidad de los directivos y de la sociedad en general es que estos perfiles jóvenes los formemos mucho mejor que antes todavía y que sean perfiles que, bueno, pues que hagan cosas cada vez de más valor añadido, ¿no? No de estar escribiendo, no sé, 10 mensajes, ¿no? 10 posts
¿no? o copies muy simples, ¿no? para una campaña SEM, por ejemplo, sino que sean personas que piensen más, que trabajen mejor con las herramientas de marketing technology, ¿no? Y ahí yo creo que va a haber mucha oportunidad de perfiles, pero digamos que lo que va a haber es todavía más hiperespecialización y una necesidad brutal de formación, ¿no? Y bueno, pues ahí yo es como lo veo, ¿no? Esas dos preocupaciones, ¿no? El que está más establecido, oye, aguantarse en el puesto, ¿no? Y no quedarse obsoleto. El joven, arrancar y crear una buena carrera profesional ¿no? en un nicho probablemente ¿no? con recorrido, ¿no? Ujú. Yo quiero preguntaros, esto por curiosidad, ¿eh? Porque yo hay veces que asesoro a perfiles de marketing que están en búsqueda de empleo y yo no sé si hoy en día en las empresas o cuando se hacen determinados procesos de selección, la huella digital que tú tengas al final, pues en tus redes sociales, es decir, que tengas una cuenta fuerte de Instagram o muchos seguidores en LinkedIn o tal, es algo que se valora en procesos de selección, ¿no? O que se mira, porque al final aunque es verdad que tú puedes hacer marketing desde una empresa, hoy en día tenemos distintas herramientas que luego son las que podemos estar utilizando a nivel de campañas, ¿no? O sea, ¿creéis que ahí hay un componente? Porque a mí muchos perfiles me lo preguntan, ¿no? De, oye, esto se analiza, se comprueba, se contrata a alguien, si tienes un buen posicionamiento en una red social y demuestras que, porque al final el marketing lo estás aplicando, ¿no? Contigo mismo. Entonces, ¿hay qué pensáis? ¿Se está valorando eso? ¿Depende de la agencia? ¿Depende del perfil? A mí me resulta muy curioso porque más de un perfil del marketing me lo ha comentado, ¿no? De, jolín, pues tengo un buen background, tengo un buen currículum, tengo formación, pero no tengo nada de exposición en redes sociales. Y hay empresas que me preguntan y, claro, puedo entender que puede ser un hándicap. ¿Ahí qué opináis? Yo creo que sí, yo creo que sí que es útil, ¿no? Depende del perfil, depende del puesto, ¿no? Yo creo que para departamentos de marketing más clásicos en los que tienes que generar mucho, bueno, contenido, campañas, etcétera, y temas digitales, definitivamente sí. A lo mejor para un puesto de marketing más de negocio, ¿no? O más cercano al mundo de las ventas, ¿no? O en una multinacional, algo más estratégico, a lo mejor ahí no se mira tanto, ¿no? Incluso puede ser perjudicial si el tono que has usado pues ha sido a lo mejor demasiado poco curated, ¿no? Poco cuidado y Hmm. poco porque puedas poner en riesgo, ¿no? La reputación de la firma o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que por lo general sí, porque demuestra un poco pues que estás familiarizado con las redes. Pero tampoco lo consideraría como, en mi opinión, como algo imprescindible, ¿no? Hay gente que no usa ninguna... Yo tengo una hija, por ejemplo, que no tiene ni Instagram, ¿no? Y la gente no se lo cree, ¿no? Y bueno, oye, pues yo lo veo como algo positivo también, ¿no? Es una decisión que ha tomado ¿no? Y bueno, oye, pues, hombre, seguramente no se va a dedicar al marketing. Si se va a dedicar al marketing, pues seguramente sería interesante que aprendiese un poco más de Instagram, ¿verdad? Pero bueno. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? O sea, el tema de las redes sociales, pues puede ser interesante. Sobre todo dependiendo de qué perfil sea, qué busque y qué red sea, ¿no? O sea, yo creo que también hay una parte luego que tiene que ver con tu exposición a las redes a nivel personal, que eso ya cada uno, efectivamente, y ahí hay un mundo, ¿no? Y sobre todo viendo nuevas generaciones. Bueno, yo creo que nuevas generaciones entienden casi mejor la exposición a la anterior, ¿no? Que quizás es un poco la que ha sido menos prudente con las redes sociales. Pero vamos, yo por mí, o sea, ¿qué vamos a decir? No estamos aquí en LinkedIn. Para mí LinkedIn es la herramienta. Hombre, yo creo que casi cualquier perfil dentro de marketing pues debería de estar y a ser posible activo y aportando valor. Yo creo que es un punto a destacar y a tener en cuenta, sí. Yo me quedo con dos cosas que habéis compartido muy interesantes y que yo creo que cualquier perfil de marketing, aquí me la juego, pero lanzo órdago, como jugador de mus, me las tiene que comprar. Primera cosa que has comentado, Julián, y dato muy importante, que yo esto lo comparto y lo comento mucho. Si nos exponemos, si reflejamos, si tenemos contenido en redes sociales, habrá compañías que se sientan alineadas y otras que no.
y otras que cuando vean lo que publicamos, nuestro estilo, nuestro formato, no le guste nada y no se sienta nada identificado y nos puedan descartar por ello, ¿eh? Ojo, yo siempre aquí pongo el mismo ejemplo. No era un creador de contenido, pero entrevistamos a una persona, googleamos su nombre y nos apareció un perfil de Facebook abierto. Era la persona porque tenía fotos, tal, y había comentarios en algunas fotos un poco delicadas, ¿no? Y que nos hacían intuir, bueno, que era delicado. Esto mismo se traduce en gente que esté creando contenido, que genere un contenido pues muy conflictivo. Yo, por ejemplo, no me considero aquí bélico ni conflictivo, pero sí hago un contenido de, oye, hay que cuidar a la gente, tenemos que tener muy en cuenta a las personas que trabajan con nosotros, temas como la salud mental. ¿Qué ocurre? Que una empresa que sea una locura en la que estén quemando a la gente, pues no me van a acoger, van a decir, Kiko nos va a durar aquí 2 días, ¿no? Entonces, muy interesante lo que ha comentado Julián, de que todo lo que pongamos nos va a afectar desde una forma positiva y también negativa. Y luego algo que coincide los dos es, a ver, en el marketing uno de los canales es el online, las redes sociales son herramientas que a día de hoy son fundamentales. Muy interesante lo que dices, Juan, de lo de la burbuja de los influencers. Pues es que yo creo que la burbuja de los influencers no se va a romper, más que nada porque si tendemos a un mundo, que luego hablaremos ahora de la inteligencia artificial, en el que vamos a tener más tiempo, cuanto más tiempo libre, entre comillas, tengamos, más capacidad de entretenernos tenemos que desarrollar. Y ahí las figuras de los influencers son figuras que nos dan un entretenimiento casi continuo, ¿no? Pero sobre todo lo que comentabais de conocer bien las herramientas. Muy interesante lo que decías, Julián, oye, chapó lo que hace tu hija, que no pasa nada por no tener Instagram, además te pierdes muchas cosas, pero claro, si te dedicas a marketing, tienes que conocer las herramientas. Otra cosa es que te gusten, otra cosa es que creas más o menos en ellas, pero o las crees o sea, las crees o sabes cómo funcionan o saben las potencialidades que tienen, qué target puede haber ahí o estás perdiendo opciones, ¿vale? Yo hasta me he abierto una cuenta de TikTok, imagínate, y Bueno, no pues sé me bien tiene... mis hijos, pero no pongo nada, pero ahí estoy, ¿no? Tengo la cuenta para aprender lo que es eso, ¿no? Y lo he visto tan adictivo que ya no lo uso porque realmente es tremendo, ¿no? Los jóvenes, la adicción que crea muchas de estas redes, ¿no? Has Esto comentado un tema de... aquí, perdona, que me parece súper interesante y que encaja con las redes sociales, que es el tema de la salud mental, ¿no? Yo creo que ahora hay muchísimo, bueno, unos cuantos psicólogos que están de acuerdo que las redes sociales han deteriorado muchísimo la salud mental, especialmente, bueno, de todo el mundo, pero especialmente a la juventud. Y además han polarizado mucho la sociedad, ¿no? A nivel político, ¿no? Y yo creo que ahí las marcas tienen una grandísima responsabilidad de no polarizar más, ¿no? De no polarizar más y de hacer un buen uso de esas herramientas, ¿no? Para intentar pues, crear un mundo mejor, ¿no? Bueno, súper interesante lo que has dicho. Además, hago una reflexión. Lástima que te hayas ido de TikTok, porque si no te spameaba y te digo, sígueme, No, bueno, mejora tu éxito laboral. Pues nada, pero no me... a seguirme. Pero es que esto lo ha hecho China y, joder, es que el algoritmo es muy inteligente. Y yo flipo porque yo, por ejemplo, en redes sociales admito que soy más de crear, soy muy pesado creando y consumo menos, ¿no? Pero conozco mucha gente en TikTok y a mí me pasa que como estás con el scroll este infinito, te olvidas y se te pasa el tiempo volando. Y sí, concuerdo totalmente lo que dices, Julián. O sea, la salud mental se ha visto totalmente alterada por las redes sociales. Y a mí me llama mucho la atención que ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial. Voy a ir calentando motores, que lo que viene es fuerte. Que con la inteligencia artificial se ha hablado, oye, un manifiesto, vamos a regular esto, tal, etc. Pero con las redes sociales no se ha metido mano y pasa un poco lo que pasa, ¿no? Que al final es lo que comentamos, que ha hecho que la salud mental se destruya en muchas ocasiones, que no sepamos si lo que estamos viendo es real o una fake news, y ahora con la inteligencia artificial es horrible eso. Y vamos a ver, porque yo que, bueno, los tres somos de una generación que cuando nacimos no había redes sociales y yo siempre digo que creo que aunque las redes sociales aportan muchas posibilidades, yo creo que eran más feliz antes, sin tener el cerebro con tantos estímulos, tanta información, tal, que ahora que estamos con tal sobrecarga a nivel cerebral, que eso también es lo que comenta Julián, ha afectado a la salud mental, ¿no? Voy a ir con preguntitas de la gente, hombre, antes de que entremos en inteligencia artificial. Mira, Arantxa, muchas gracias. Dice, ¿la edad se tiene en cuenta a la hora de contratar perfiles para trabajar en marketing? Porque nos dice, oye, porque por lo que comentáis, las nuevas generaciones son más susceptibles para adaptarse a la era digital.
Y aquí os lanzo un tip, ¿vale? Luego yo doy mi punto de vista y es, ¿qué recomendaríais a perfiles con más seniority? Yo creo que antes Julián nos lo ha comentado perfectamente, que es esa actualización en temas digitales, pero aquí, ¿qué pensáis con la edad? ¿Vale? Aquí vamos a mojarnos, luego yo me mojo, me quedo para el final, pero ¿qué pensáis con el tema de la edad? Bueno, yo tengo mi opinión. O sea, lo primero es, siendo sincero, efectivamente, la gente se fija. O sea, podemos decir, no importa y tal. Al final la gente efectivamente se fija. Y eso ya, pues muchas veces que quizás ahí es un poco el error, ¿no? Pues sí que es verdad que introduce un sesgo, ¿vale? Yo creo, por supuesto, que efectivamente lo que condiciona la edad es que, pues, ya sabemos que la gente joven es que no tiene que aprender nada, es que lo tiene integrado casi. O sea, esos nuevos hábitos de consumo de medios y demás que estábamos comentando al principio, es que ya los tienen. A mí, por ejemplo, hay un formato ahora que me alucina, ¿no? Porque yo lo veo en mis hijos. Es verdad que ahí tengo que tener un poco de cuidado porque es muy adictivo y hay que ver un poquito, pero todos los formatos, pues eso, tipo el de TikTok, que lo han añadido los shorts de YouTube o demás, que funciona como un tiro, ¿no? Pero que efectivamente son como muy, bueno, pues son muy de esta generación, ¿no? Pues yo creo que evidentemente, pues dependiendo de para qué te vayas, yo personalmente creo que dependiendo de para qué te vayas a dedicar, pues bueno, pues la juventud pues puede ser un punto positivo en el sentido de, oye, ya lo tiene integrado, ¿no? Pero por el otro lado sí que es verdad que yo creo el seniority siempre para mí oye, pues es algo que no se puede tener a menos, ¿no? O sea, al final hay un montón de cosas positivas culturalmente de otras generaciones y que son imprescindibles en el marketing. O sea, al final es verdad que cuando hemos hablado varias veces hoy de la hiperespecialización, pero no nos olvidemos de la estrategia, ¿no? O sea, una mente bien asentada, que sabe razonar, que sabe tomar decisiones y demás, oye, pues eso también lo puede tener un joven, pero sí que es verdad que es muy necesario en el mundo del marketing, ¿no? Luego, bueno, pues yo ahí estoy, que efectivamente pues la edad es un dato, ¿no? Que a veces contiene cosas y a veces pues también te engaña, ¿no? Pero vamos, es un poco mi visión de verlo. Tampoco le doy demasiada importancia. Genial, súper interesante. Julián, ¿algo que tú quieras añadir? Y yo creo que la gente joven tiene una facilidad, por un lado, como ha dicho Juan, a manejarse con las nuevas tecnologías, pero yo creo que eso cada vez es una ventaja menor, porque la gente mayor también ya ha aprendido. O sea, es que las nuevas tecnologías, ¿quién no las usa hoy en día, no? Y tiene una ventaja quizá mayor en entender un poco la guerra cultural en la que vivimos ahora, ¿no? Las nuevas maneras de pensar, ¿no? Esto que a lo mejor otras generaciones tienen mayor complicación. Y eso en marketing sin duda es importante, ¿no? Lo más complicado para un joven me parece cuando un directivo piensa si contrato o no contrato, es porque, bueno, pues claro, todo depende de cuán joven seas, ¿no? Pero si estás empezando tu carrera profesional, pues es que no sabes prácticamente nada. Aunque hayas estudiado una maestría en marketing, es que no sabes prácticamente nada, muy poco. Y a veces te piensas que por ser joven y por ¿no? manejar mucho vas a saber manejarte en la empresa. Y eso, bueno, entonces claro, hay que enseñar a la gente joven. Y entonces muchos directivos tienen pereza de enseñar a un joven ¿no? Y prefieren contratar a lo mejor pues a alguien que ya viene enseñado, ¿no? Más madurito, que es más caro, pero ya viene enseñado. Entonces al final es un balance entre cuánto me cuesta este profesional, cuánto, ¿no? También para qué tareas lo necesito y cuánto tengo que enseñar, ¿no? Perdón, sí, sí. No, ya está, sí. Sí. No, yo sobre esto que decías justo de que efectivamente a veces puede dar pereza o lo que sea, yo creo, y de lo que hablábamos antes de tiempos de pandemia y de estos nuevos tiempos, yo cada vez más pienso, joder, si yo hubiera sido un becario, un trainee en la época en la que creo que tiene que ser mucho más complicado el onboarding en una empresa a día de hoy
que antes. O sea, es verdad que se habla ¿no? del trabajo remoto como algo... Pero claro, tú imagínate, no sé, que habrá gente que lo haya vivido, ¿no? Pero pues eso, aparecer en una empresa que, como dice Julián, no tienes ni idea de nada, no sabes ejecutar el trabajo y estás más por aprender, en la que no hay, pues, ¿no? El componente ese de estar juntos, de piel, de hablar con alguien cerca, que te explique, que... Bueno, pues la verdad es que yo eso es un pensamiento que tengo recurrente, y la verdad es que pues, es un reto también, saber hacer el onboarding a las nuevas generaciones. Y yo recomendaría a los jóvenes que vayan a la empresa. O sea, el teletrabajo está muy bien. Para algunos trabajos, pues quizá todo tiene todo el sentido para un programador, pero la actitud es muy importante. Si tú quieres progresar en una empresa, que te vean sonreír, que estás dispuesto a currar, que si un día hace falta quedarse más horas, te quedas más horas, que cuando no sabes algo le preguntas al que está al lado, ¿no? Todo eso es fundamental. Y a veces... Y aprendes, ¿no? Ves a la gente cómo se mueve, estás en el café y conoces a alguien nuevo, ¿no? Y te cuentan un chismorreo, ¿no? Eres más empresa y te va a ir mejor, casi seguro, ¿no? Ahora, es verdad que por desgracia, pues en muchas empresas han pasado 100% o mucho al teletrabajo, pero yo diría, oye, el teletrabajo sí, bien, pero no para todos los días, creo. Creo que hay que tener flexibilidad, pero que se pierde mucho, sobre todo la gente joven, no la gente ya establecida, que ya se sabe, ¿no? Cómo puedes hablar a tal jefe y a este otro, y no, estas cosas, el que lleva 10 años pues no tiene problemas, pero el que lleva uno puede tener muchos problemas, ¿no? Pues también muy interesante lo que habéis comentado. Bueno, podríamos hacer otros directos de onboardings y planes de acogida, que la verdad que han cambiado totalmente. Y yo siempre lo que recomiendo con la edad es que efectivamente la edad es un dato, pero está asociada a prejuicios. Y es importante que conozcamos esos prejuicios, ¿no? Que uno de los prejuicios es pensar que, oye, porque alguien tenga mucha seniority, a lo mejor no es un nativo digital y le va a costar más lo digital, o no, porque es lo que nos comenta Julián. Al contrario, es decir, que puedes tener todo el expertise de ver cómo ha evolucionado la tecnología y tener otras skills, ¿no? Que es haberte adaptado a otro tipo de herramientas. Parece muy interesante lo que has comentado, Julián, del que te vean, del estar presente. Es que eso al final se nos olvida, ¿no? Y en las empresas, ese componente social de conocer a la gente, que te conozcan, es decir, tú ya cuando consigues un estatus o tú consigues la seniority o consigues que la gente confíe en ti y te conozcan, fenomenal, ¿no? Pero hasta ese punto es verdad que este tipo de modelos está costando. Así que muy interesante, que os he lanzado una buena pregunta con la edad. Luego resolveremos alguna duda más, porque vamos a hacer puntualidad británica de estar hasta las 7, pero nos queda una última temática y luego os vamos a hablar de un proyecto muy chulo. Oye, ¿cómo veis lo de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a impactar? Porque yo que ya estoy alimentando a la bestia de ChatGPT, yo estoy alucinando. Entonces, aquí vamos a jugar, ¿vale? A cómo lo veis, cómo os sentís, y yo os tengo que retar un poco. Predicciones, ¿vale? Es decir, aquí obviamente la vida puede cambiar mucho, pero un poco con la información que tenéis ahora, ¿cómo veis el futuro del marketing con la inteligencia artificial? ¿Qué feeling tenéis? ¿Qué sensaciones tenéis? Venga, luego yo termino con mi visión. Bueno, pues yo personalmente, bueno, por lo que veo, estamos aquí, porque luego ya Julián contará su manera de haber recibido a ChatGPT, ¿no? Pero yo creo que somos tres personas que hemos trasteado y que somos más o menos, podríamos decir, un poquito frikis con este tema, aunque también diría que está todo el mundo trasteando con ChatGPT y hacen bien. Yo creo que de primeras lo ha puesto todo patas arriba. Quizás demasiado pronto, porque todavía no sabemos cuán patas arriba va a acabar todo, que yo estoy convencido de que efectivamente va a cambiar muchísimo todo, pero sí que es verdad. Al final, yo creo que sí que es un cambio que va a ser tremendamente radical, pero bueno, en el mundo del marketing, en el mundo en general, y en el mundo del marketing, esto que decíamos al principio, ¿no? Al final está en constante evolución, siempre hay mucho cambio, tienes que adaptarte a nuevas. Entonces, pues a mí me sigue pareciendo un entorno apasionante.
incluso había una persona que hablaba de cómo iniciarse en el mundo de marketing. Pues me parece que es más apasionante todavía, pero efectivamente hay una parte, ¿no? Pues que asusta, y evidentemente asusta. Y yo el otro día que estuve en una charla que daba Julián en el IES y estaban hablando de ChatGPT, veía las caras alrededor y había alguna que era un poema, ¿no? Porque claro, básicamente te están diciendo ahora hay una máquina que puede ser más eficiente que tú y más rápida y más barata, ¿no? Entonces, pues desde luego todo patas arriba, pero yo creo que lo importante, como todo, de verdad, para mí hay como 3 cosas que en el marketing tenías que, o si trabajas en marketing tenías que tener grabada a fuego, y que si no las haces, creo que te va a ir mal y que no es el sector. Yo creo que lo primero es aceptar el cambio, ¿no? O sea, la aceptación, ¿no? Es como decir, el que acepta que tiene un problema o el que acepta que está en un entorno. Es un entorno muy cambiante, es un entorno muy dinámico y efectivamente pues ha llegado la inteligencia artificial, hay que aceptarlo. Lo siguiente, y de verdad yo creo que es la actualización, o sea, el formarnos. El estar aquí en una charla, en ver un canal de YouTube que te está enseñando prompts y cómo entrenar a la bestia, ¿no? De verdad, creo que es un momento de estar con los ojos muy abiertos y aprendiendo muchísimo. Y luego la tercera pata para mí tiene que ver con la ejecución, es transformarse. Ya has aceptado que hay un entorno que está otra es que ya has aprendido un poco, pues tendrás que pensar con visibilidad estratégica y decir, vale, y a partir de ahora esto, ¿cómo lo pongo cómo me alío a esto, ¿no? De la inteligencia artificial? Yo estoy viendo bastantes salidas. O sea, al final es verdad que es el hot topic, ¿no? Pero yo veo que hay salidas, a pesar de que efectivamente pues hay unas preocupaciones que son normales. Por ejemplo, en el mundo pues de las agencias creativas, ahora mismo, pues claro, ¿cómo le dices a un cliente, ¿no? Que X horas de un redactor, ¿vale? Que yo creo que los redactores no han desaparecido, se tendrán que transformar. Pero claro, cuando ellos prueban ChatGPT y ven un poco cómo responden, pues cada vez va a haber cosas que va a haber que cambiar, porque van a ser más difícil de sostener en el tiempo. Y esto es así, yo creo que es aceptarlo. Yo creo que de verdad es aprender y buscar una forma de convivir con ello lo mejor posible. Súper interesante, hombre, lo que me has dejado intrigado. ¿Cómo fue esa charla, Julián? Que estabais ahí comentando sobre ChatGPT. Bueno, dimos hace 2 semanas una charla aquí para antiguos alumnos del IES, que son directivos pues entre los 30 y los 70 años, ¿no? O sea, súper variado. Y bueno, pues fue básicamente de explicar lo que es ChatGPT y dar ejemplos de uso, ¿no? Y la verdad es que efectivamente cuando ves los ejemplos de uso, pues es que hay algunos que te casi impresionado, ¿no? De la inteligencia, entre comillas, de ChatGPT, ¿no? Yo creo que la gente es muy pesimista. Yo no soy tan pesimista. Yo creo que, bueno, al menos a corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que a corto plazo creo que lo que va a aumentar es la productividad de muchos trabajos. Es verdad que en algunos trabajos sí que va a destruir mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decía Juan, a lo mejor redactores o creatividad digamos, la creatividad más de andar por casa, digamos, más básica, ¿no? Que muchas veces lo hace también la gente más joven porque está aprendiendo y eso también a mí me preocupa que puede ser, digamos, una reducción, sobre todo en grandes agencias, pues de perfiles más jóvenes, ¿no? Y, por ejemplo, en servicios también, en servicios todo lo que son el mundo de los call centers, de los chats, o sea, los chatbots que había antes, que comparado con ChatGPT, pues es que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que se van a perder muchos trabajos, pero creo que en su conjunto, a corto o medio plazo, va a generar muchísima más productividad. Creo que más que ChatGPT, la inteligencia artificial generativa general, digamos, como ChatGPT,
creo que va a tener mucho más impacto cuando vayan apareciendo verticales, ¿no? O sea, oye, yo cojo el ChatGPT y lo utilizo, lo entreno con todos mis datos de mi empresa o de una industria, y ahí pues el poder de hacer cosas es mucho mayor. Y ahí quizás sí que se destruya un poco más de empleo, ¿no? Quizá. Yo creo que se crearán unos nuevos, ¿no? Ahora, sin duda yo, aunque soy por lo general optimista, también considero que hay un escenario pesimista que podría ocurrir, ¿no? O sea, que ChatGPT también presenta muchísimos retos, ¿no?, a la sociedad, y el empleo es uno de ellos, pero no es el único. Antes, ¿no?, uno de vosotros ha comentado el tema, por ejemplo, los fake news, ¿no? Creo que eras tú, Kiko, pues eso es un tema, sin duda. El tema de la ciberseguridad, por ejemplo, es otro tema que preocupa muchísimo, ¿no? Y bueno, el que pocas empresas dominen totalmente el ecosistema digital, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un peligro importante de haber soltado la bestia, ¿no? Y estamos realmente, acaba de salir. ¿Cómo va a ser esto dentro de 5 o 10 años? Da miedo en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí la gente sí que tiene miedo razonado, y yo creo que como sociedad pues lo que hay que hacer es monitorizar muy bien, ¿no?, la evolución de estas tecnologías, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con los dos, o sea, es para asustarse, pero Juan ha dado con una palabra clave. El prompt es una habilidad igual que ahora mismo se valora, pues obviamente, paquete Office, comunicarte, que es el inglés. La habilidad del prompt, que el prompt es básicamente cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial, qué órdenes le damos, tener la capacidad de que nos dé la información que necesitamos. Y esa es una habilidad clave que en cualquier sector, pero en el ámbito del marketing, el tenerla de aquí a poco tiempo va a marcar un diferencial enorme entre a lo mejor ser seleccionado o que te descarten, porque es ahí, la inteligencia artificial la estamos utilizando, agiliza mucho el curro, eso es verdad, y bueno, veremos a ver qué pasa. Yo lo dejo ahí, yo creo que se crearán puestos de trabajo, otros se van a destruir seguro, y lo que tenemos que ver es cómo es el balance, ¿no? Ya yo creo que como sociedad, muy interesante lo que dices, Julián, que esto es para hacer otro directo de inteligencia artificial, es ver qué rol jugamos, qué rol juegan las empresas, si esto se regula, si no, ya veremos. Pero bueno, como nos quedan ya los últimos minutos, yo quiero, Juan, que has dejado ahí el tema de la mar, que nos comentes un poco, que yo también te daré ahí mi punto de vista, porque Juan ha creado una cosa muy chula. Aparte, bueno, yo aquí lo digo, Juan a mí me conoció a través de TikTok, nos conocimos a través de TikTok y ahí empezamos a hablar, que TikTok tiene una parte muy chula para conectar empresas con creadores, y estuvimos hablando y me contó su propuesta, que me pareció yo súper chula, y creo que todo profesional de marketing y de gente que busque talento en marketing, pues lo tenéis que escuchar. Así que, Juan, toda la atención para que nos cuentes. Genial. Bueno, oye, muchas gracias, Kiko. Pues no sé si va a ser tan interesante, pero bueno, desde luego para mí está siendo un viaje y está siendo muy apasionante. Bueno, en la mar, básicamente, bueno, pues cuando decidimos fuimos un poco improvisando y la verdad es que, pues como decía, ¿no? Intentamos que la cosa, yo siempre decía, hoy te estoy contando lo que es en la mar hoy, pero espero que dentro de unos meses sea otra cosa. Al final esa era un poco la filosofía, ¿no? Nos echamos al mar, izábamos la vela y a ver a dónde nos llega. Bueno, pues yo creo que cada vez tenemos una propuesta más cerrada, ¿no? Inicialmente nosotros nos iniciamos como una agencia completamente líquida, trabajando con sobre todo perfiles freelance, ¿vale? Y como decía, ¿no? Pues hacíamos un traje a medida dependiendo del cliente o el proyecto que llegara. Oye, pues mira, este equipo creativo que tiene experiencia en tu sector, esta persona de contenidos pues que sabe mucho y que trabaja mucho con el ecosistema de tu sector y demás. Bueno, pues hacíamos ahí un equipo y yo creo que, bueno, tiene ventajas e inconvenientes, pero que funcionaba muy bien. Casi como si fuera un satélite alrededor del departamento de marketing, ¿vale? A raíz de ahí nos dimos cuenta pues que al final éramos, esto evidentemente es un negocio de personas y que era lo que más nos gustaba. Y además pues detectamos que hay
algún problema dentro del sector, ¿no? O por así decirlo. Hay algunas cosas, todos sabemos que no es el sector mejor pagado del mundo, pues es de echar muchas horas, es de estar completamente actualizado y bueno, pues fuimos viendo. A raíz de ahí llegamos a un acuerdo con una empresa que se llama BigWanted, que desde aquí un saludo para ellos, y abrimos un pool especializado en marketing, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene esta herramienta? Pues que al final hace, y para los jóvenes lo van a entender mucho, es casi como si fuera un Tinder de empleo, ¿no? Hace match entre lo que está buscando el reclutador y los perfiles que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? De alguna forma, pues oye, tú ahí dices, oye, pues busco un diseñador con experiencia en esto y esto. Y el algoritmo pues te va proponiendo distintos perfiles. Y ya ahí dentro pues tienes la capacidad de ir un poco avanzando en el proceso de selección y hacerte un proceso de selección dentro de la plataforma. Y yo creo que bueno, pues eso es un poco una cosa que desde luego desde aquí invito a cualquiera que esté ahora mismo pensando en contratar a alguien dentro del mundo del marketing, cualquier perfil lo trabajamos. Si no tenemos demasiado en la base de datos, pues efectivamente hacemos una y además nos gusta, pues hacemos tenemos nuestra manera de hacer scouting y de atraerlos y bueno, y la verdad es que estamos muy ilusionados. Y dentro de poco, que eso ya es otro tema y da para otra conversación, vamos a lanzar un marketplace de profesionales, pues porque tenemos efectivamente dentro de nuestro pool un montón de profesionales freelance y bueno, y también hemos detectado que había mucha gente que venía por algo, ¿no? Pues como por algo, como que quería algo muy, muy específico. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la mar? Oye, pues si necesitas ayuda con tu marketing, puedes crear un equipo satélite para tu departamento. Si necesitas algo en concreto, un logotipo para mi pequeño negocio o un no sé qué, pues oye, ayudamos a ese colectivo de profesionales que tenemos y les ponemos en contacto con esa gente que necesita esa tarea. Y luego, por otro lado, pues oye, si necesitas un perfil, y como hemos estado hablando toda esta tarde, ¿no? Pues perfiles lo tenemos perfectamente segmentado, ¿no? Por distintos perfiles. Tenemos perfiles de marketing digital, perfiles de contenidos, tenemos perfiles de creatividad, de diseño. Bueno, y de alguna forma yo creo que pues nada, os invitamos ahí a conocerlo y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien, porque además hay un tema que yo que me siento un poco profano al mundo del talento, ¿no? Pues porque me he dedicado casi a otras cosas hasta hace poco. La verdad es que, joder, y esto me lo podrás decir tú, Kiko, da muy buen rollo, ¿no? Lo de conseguir trabajo a alguien, ¿no? Que de alguna forma para mí es algo muy ilusionante, ¿no? Y con lo que me levanto por las mañanas diciendo, ostras, es que esto es muy importante, ¿no? Sí, yo por señalar, porque conozco el proyecto, o sea, me parece muy chulo, porque para que os hagáis una idea sería, pues como él ha comentado Juan, que me ha hecho mucha gracia la comparación, pero es así, un Tinder, pero entre empresas que buscan talento en marketing y talento dentro del ámbito del marketing, ¿no? Es decir, es un lugar mucho más especializado, mucho más focalizado. Hay muchísima gente ya metida a nivel base de datos, es decir, que incluso si tú trabajas en una consultora, en un headhunter que han contactado conmigo para preguntarme, es un buen pool de talento, en este caso al que ir. Nos preguntaba antes Marta que cómo vemos el mercado para alguien que empieza en el mundo del marketing. Pues te tienes que meter, Marta, en la mar corriendo, ¿vale? Porque hay oportunidades y sobre todo entrar en una comunidad muy, muy potente. Y a efectos de costes, porque como yo soy el de marketing, el que menos sé, de recursos humanos algo sé, me puedo defender un poquito más. Aquí pagamos muchísimo cuando externalizamos procesos de selección, cuando publicamos en portales de empleo y ahí la mar es súper competitivo. Y a mí lo que más me gusta es que quien está al mando de la mar es una persona que lleva en el mundo del marketing mucho tiempo, que conoce su evolución, que tiene mucho expertise y que sabe de lo que habla, ¿no? Es un buen gestor de todo el talento que hay en la plataforma,
Porque muchas veces lo que nos pasa cuando trabajamos con headhunters o consultoras es que sí, que tienen un nombre muy potente, tienen un gran pool de candidatos, pero no tienen ni idea del talento que hay, ¿no? Y yo creo que ahí la Mar está haciendo una buena labor. Queda también todavía, pues eso, el marketplace, que es súper chulo lo que has comentado, Juan, y un montón de cosas interesantes que creemos que se irán produciendo poquito a poco y de las que os iremos compartiendo. Así que lo que os decía al inicio del directo, seguir a Juan, seguir a Julián. Si queréis nos quedamos 2-3 minutos para resolver así alguna dudilla y ya cortamos que el tiempo es oro. A mí se me ha pasado la hora volando. Espero que a todas las personas que estéis por aquí os esté gustando el directo. Y venga, voy con una dudilla de Andrea. ¿Vale? Ya yo creo que vamos a terminar con esta duda que nos dice qué herramientas digitales son las más valoradas por los reclutadores de marketing. A ver, yo no soy experto en marketing, pero yo no sé si tenéis detectados, ahora os diré, pues obviamente, redes sociales, pues toda la parte de anuncios, de la parte de Google, de la parte también de todo lo que tiene que ver con Meta, ¿no? Pero ¿hay alguna herramienta que creéis que esté bien valorada o bien posicionada para responder en este caso, Andrea? Yo, más allá de LinkedIn, la verdad que no sabría decir. En otros países hay otras, pero quizá en Europa, Latinoamérica es LinkedIn. Sobre todo, no sé, Juan, tú estás más cerca Bueno, de... evidentemente hablábamos de la Mar, pues creo que efectivamente es la herramienta, pero no sé si he entendido que sea, o sea, si es valorada como un skill que tenga Sí. pues en ese caso, es que claro, dependiendo de a qué puesto estés aplicando, ¿no? Cuál sea la faceta que vayas a... Yo lo Pero que creo es la que... pregunta, Kiko, la pregunta era, ¿qué herramientas tienes que saber tú para que te valoren o qué herramientas usas para que te contraten? Sí, Yo, las Andrea, herramientas... me pongo en tus zapatos a ver si acierto con la interpretación de la pregunta. Yo entiendo eso, o sea, herramientas que tú tengas que dominar para que si yo te estoy entrevistando diga, oye, pues este perfil es atractivo, ¿no? Herramientas dentro del marketing que yo ponía Vale. ejemplos y comparto también lo que decía Juan de que, claro, Claro, yo lo había esto interpretado mal. es muy amplio. Sí. No, pero bueno, ojo con LinkedIn, ¿eh? Ojo con LinkedIn, que también es muy, muy potente. Y ojito porque tienen una parte también más enfocada en la parte, digamos, de ventas y tal, que también da mucho juego. O sea que Bueno, para mí interesante lo que has comentado. Yo comentaría también que hay muchísimas herramientas, digamos, pues no sé, un SimilarWeb, un SEMrush, un Systrix, ¿no? Google Analytics, ¿no? El Tag Manager de Google, todas esas herramientas, pero luego también hay cantidad de herramientas denominadas de MarTech, de Marketing Technology o de Sales Technologies, ¿no? Pues, por ejemplo, un CRM, saber trabajar con CRMs, ¿no? Un Marketing Automation, es que lo que decía Juan, es tan heterogéneo y además tan distinto de un contexto a otro, ¿no? No es lo mismo si vas a marketing en la industria farmacéutica que si vas a trabajar para un despacho de abogados en marketing, que si vas a trabajar para una empresa que vende hornos industriales. Es que no tiene nada que ver. Entonces, las herramientas son distintas por industria también, ¿no? Juan, yo quizás Sí. Sí, yo quizás por el perfil que he desarrollado más, yo creo que básico efectivamente que conozcas Google y todas sus herramientas, al menos por encima, no tienes que ser un experto, pero bueno, la verdad es que te dan mucho. Y luego hay un montón de herramientas que tienen que ver con las redes sociales, sobre todo para extraer insights, para conocer un poco, para tener el pulso del mercado, ¿no? O sea, al final, aquí, cuando hablas de marketing, para mí es, oye, pues ¿no? ¿Qué está haciendo el consumidor? ¿Cómo se está relacionando? Y entonces, para mí, por eso las redes sociales me parecen todas muy claves. En concreto, LinkedIn, para mí, para un candidato, me parece que es... yo te diría que es un must, porque efectivamente ya tiene todo, ¿no? Tiene un poco al final el de curiosidad, de aprender, o sea, porque yo en LinkedIn la verdad es que aprendo un montón de cosas, sigues a gente interesante que comparte ideas, o sea, hay una parte muy, muy importante de networking, y luego hay una parte
que para mí es creo que cada vez más en el futuro todos los perfiles de marketing van a estar cada vez más enfocados un poco a la venta. Cada vez más, quien dice que todos nos vendemos, ¿no? Pues yo creo que LinkedIn es básica. Y por supuesto, y yo creo que ahora mismo, y hemos estado hablando un buen rato de ello, yo creo que a día de hoy la pregunta clave es ¿qué sabes de ChatGPT, no? Porque yo creo que efectivamente todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial ahora pues también va a tener que estar ahí, ¿vale? Entonces, también yo diría que eso es herramienta clave, fijo. Total. Pues bueno, Juan, Julián, muchísimas gracias por haber estado aquí en el directo. Yo creo que ha habido mucho valor. Por favor, darnos feedback, me podéis escribir, oye, si os ha gustado. Yo les puedo liar y me los traigo otro día, ¿vale? Que cuando tengamos novedades también de la mar, pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Agradeceros todo el valor que habéis aportado y seguirles, que les tenéis ahí en el directo como ponentes, o sea, que aprovechar, conectar con ellos y preguntarles lo que necesitéis. Bueno, algún mensaje de despedida que queréis compartir, Juan, Julián, y ya os libero y os liberamos a todas las personas que nos seguís viendo. Bueno, yo nada, que Kiko, 1.000.000 de gracias. La verdad es que para haber sido mi primer directo en LinkedIn he estado muy cómodo, ¿vale? Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí la verdad es que haciendo preguntas también muy interesantes y efectivamente, pues nada, que nos vemos en las redes. Fenomenal. Pues nada, yo igual darte las gracias, Kiko. Ha sido un placer. Yo también mi primer directo en LinkedIn. He hecho otros directos, pero no en LinkedIn. Y me ha gustado mucho la experiencia. Y nada, muchísimas gracias. Dar gracias a la audiencia y luego, sobre todo, animar a todos los perfiles, sobre todo a los más jóvenes, a no tener miedo y a formarse a saco, ¿no? A tope, a formarse. Hay muchísimos recursos, además, gratuitos online. Y bueno, no solo gratuitos, que también tenemos que vivir las escuelas de negocios, o sea que también se pueden hacer pero vamos, que formaros muchísimo, porque vivimos un momento apasionante, ¿no? Y el miedo no es buen consejero, ¿no? Obviamente hay retos distintos de los que tenía a lo mejor la anterior generación, pero también hay unas oportunidades brutales, ¿no? Y esto es divertidísimo. Y el mundo del marketing cada vez es más divertido. O sea que mucho ánimo a todos y el camino tiene que ser el buen trabajo y la formación. Totalmente de acuerdo y hay que formarse, hay que no parar y bueno, porque habéis dicho que es vuestro primer directo, pero que no se ha notado nada, que parece aquí que ya tenéis un expertise y una seniority en LinkedIn que sin problemas. Pues mira, me alegra que a la gente le ha gustado mucho. Muchísimas gracias a todos y a todas. Queda grabado, lo vais a poder ver, podéis conectar con ellos y nada, nos vemos. Que tengáis muy, muy buena tarde, muy buen día o muy buena noche, dependiendo de en cuánto nos veáis. Y nada, estamos en contacto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.